Muy buen día, mis apreciados estudiantes. Bienvenidos a su módulo Análisis Financiero. Mi nombre es Joana Alexandra Bayona Albarracín y los voy a estar acompañando en el desarrollo de este tema. Cuando nosotros hablamos de análisis financiero digamos que con el común denominador de las personas, se piensa que el análisis financiero es la aplicación de ciertas fórmulas a los estados financieros y ya, de pronto leerlos o interpretarlos, pero hasta ahí llega. Entonces, en este módulo vamos a aprender que el análisis financiero es mucho más que eso, va más allá. Como profesionales debemos cambiar esa actitud y ese pensamiento del análisis financiero, de que el análisis financiero es como más básico. Entonces, para comenzar vamos a darle inicio a lo que es un diagnóstico financiero. La palabra diagnóstico nos muestra o denota que es mucho más amplio, ¿cierto?, de lo que es un análisis financiero. El diagnóstico financiero en sí nos va a permitir establecer el estado de la situación financiera general de la empresa. Cuando nosotros vemos los estados financieros, sí, en efecto reflejan la situación financiera de la empresa económicamente, pero no nos va a reflejar todo lo que rodea ese estado de la situación financiera. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros aplicamos unos indicadores financieros en los estados financieros, sí, en efecto nos está reflejando algo, pero el diagnóstico financiero nos va a decir por qué nos reflejan esas cifras. Eso es lo importante del diagnóstico financiero. Ventajas del diagnóstico: facilita muchas acciones. ¿Por qué? Porque vamos a permitir o vamos a saber cuál es la capacidad para competir que tiene una empresa. Nos va a facilitar la toma de decisiones y la creación de planes de acción. Cuando vemos un diagnóstico financiero nos vamos a dar cuenta cómo está la empresa, ¿cierto? Pero también vamos a poder tomar decisiones para mejorar el estado de la situación o para fortalecerla aún más. También permite identificar claramente las oportunidades, las amenazas, las debilidades de la empresa y por tanto vamos a poder volver a tomar esas decisiones para fortalecerlas. Para realizar el diagnóstico financiero pues tenemos varias etapas, las cuales las vamos a ir desarrollando a medida que vamos pasando el módulo. Una de las etapas es la preliminar, ¿cierto? Pasaríamos al análisis del entorno. Luego, como tercera etapa, está el análisis formal, llegamos al análisis real y finalmente a una emisión de un informe. La etapa preliminar hay que establecer diversos factores de esa etapa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo que se tiene para realizar el análisis financiero? ¿Qué quiero hacer yo con ese análisis financiero? ¿Qué información quiero dar a entender con ese análisis financiero? Segundo, el usuario de la información. ¿Por qué? Recordemos que hay varios usuarios en la información, hay varios usuarios de la información financiera. Por ejemplo, los proveedores son una clase de usuario, los clientes son otra clase de usuario, el Estado es otra clase de usuario, las entidades financieras otra clase de usuario, incluso los socios, los accionistas, más aún el administrador de la empresa es otra clase de usuarios. Entonces, ¿para quién va a ser emitido ese informe, ese diagnóstico financiero? La información que habrá que recabar para poder hacer el análisis financiero de una manera completa. ¿Por qué? ¿Qué información necesito exactamente para ese diagnóstico, para ese usuario? Y precisamente los índices o los indicadores que se van a utilizar para lograr esa información completa. Como segunda etapa, tenemos el análisis del entorno. La empresa o los estados financieros de la empresa reflejan no solamente el entorno interno, cada aguja, cada taza de café se tiene que reflejar en los estados financieros, pero aún así vamos de lo pequeño a lo grande, ¿cierto? Un análisis del entorno interno quiere decir que estamos conociendo absolutamente cada uno de los movimientos de la empresa, cómo se maneja, los trabajadores, el ambiente laboral, en los procesos. Pero también tenemos que
conocer el entorno externo. Por ejemplo, las tasas de interés. Por ejemplo, hay una situación de pandemia. Por ejemplo, una crisis social o una crisis económica nacional, incluso algo internacional. Todos esos análisis del entorno nos van a permitir fortalecer, digamos, o tomar decisiones para la empresa. Un análisis formal, que pues ese análisis formal tiene que ver mucho con cálculos, con gráficos, con mapas conceptuales, con la aplicación de los indicadores financieros precisamente, ¿cierto? Un análisis real, porque en este momento nosotros ya tenemos, hasta este momento tenemos identificada absolutamente toda la información, pero en esta cuarta etapa del análisis real es cuando utilizamos toda esa información que hemos conseguido, la analizamos y podemos, digamos que establecer esas estrategias de mejora. Y finalmente vamos a entregar un informe final, ¿a quién? A los interesados de esa información, a esos usuarios que escogimos en esa primera etapa, y vamos a revisar, ¿sí?, exactamente qué información es lo que le interesa y qué información es la que vamos a emitir. Entonces, los invito a que continuemos con la revisión de la unidad didáctica 1. Realicemos los ejercicios, todas las actividades propuestas para vernos en la segunda unidad. Un abrazo, cuídense mucho.